historia de la aviación se remonta desde la era prehistórica, cuando el hombre sintió el deseo de volar cuando veía las aves y los demás animales voladores. Ellos hicieron diferentes diseños desde con esqueletos y plumas, pero todos fueron intentos fallidos. La leyenda más conocida, la que se más se ha escuchado, fue la de Ícaro y Dédalo, en la cual ellos se encontraban como a la deriva de una isla y decidieron hacer unas alas con pluma y cera, en la cual, según resultó, dio éxito, pero Ícaro se acercó demasiado al sol, no le salió de la atmósfera, pero se subió muy alto y se derritió la cera, haciendo que se precipitara y muriera. En el siglo XVIII, los primeros diseños de la teoría fue en la torre de la catedral de Córdoba, donde Ibas y Firmas realizó un salto. Fue como una especie de lona para amortiguar la caída. Desde entonces fue el pionero de los famosos paracaídas. Diseños de máquinas voladoras realizados por Leonardo da Vinci. Da Vinci diseñó diferentes tipos de planeadores y ornitópteros. Los ornitópteros eran como una especie de avión que el mecanismo de su vuelo era como el movimiento de las alas de un ave, hacia arriba y hacia abajo. Él fue Leonardo da Vinci. Del siglo XVIII al siglo XIX, aeronaves más ligeras que el aire. Las aeronaves más ligeras que el aire fueron los globos aerostáticos, los que eran elevados por aire caliente. Después de eso se construyeron los dirigibles, porque eran controlados, a diferencia de los globos, que los globos solo se elevaban y el aire era el que los movía, pero los dirigibles eran controlados por como timón y cosas y motores. En el siglo XIX vinieron los planeadores por George Cayley, que fue en 1852. Esos planeadores eran este diseño que tenían una cola el cual mantenía la estabilidad en el aire y aquí una cabina donde solo iba el piloto, debajo de su oreja. El planeador ideado por Yanni fue un analfabeto campesino, el cual él diseñó esto viendo las aves y las demás personas que también inventaban cosas. Fue en 1866 un campesino carpintero polaco llamado Yanni construyó y voló un planeador controlado, el cual era diseñado era ajustable a la espalda y la cadera y levantaba vuelo siempre y cuando fuera de algo alto. Otto Lindner, en uno de sus vuelos en 1895, Otto Lindner fue como el precursor de Yanni, puesto que Yanni, al ser analfabeto, todo lo que hizo no fue abarcado como no fuera así como que impactó. Entonces, Lindner lo hizo. Retrato de Octave Chanot al lado de uno de los planeadores realizados un vuelo en 1896. Octave Chanot agarró los diseños de Lindner y los modificó, le puso motores, etc. Octave Chanot murió cuando en uno de sus vuelos en un planeador a 17 metros de altura había una colina que se dejó era como una iglesia, una torre de una iglesia, que a la vez estaba en una colina, o sea, era una altura de 95 metros más o menos. Cuando él iba a la caída de 17 metros, murió por una ráfaga de viento que rompió la sala. Dibujos de Euler diseñados por Clement Hayner. En 1890, Clement Hayner, un ingeniero francés, construyó un avión al que llamó Euler, equipado con un motor a vapor. Hayner consiguió desplegar el Euler, pero no consiguió controlar el aparato y solo pudo recorrer unos 50 metros en el aire. La máquina voladora de Ivan Smith, en esa época, un estadounidense nacionalizado británico estudió una serie de diseños en Inglaterra y construyó un avión de dimensiones monstruosas
patrones de la época. Dejar el halcón, uno de los planeadores de Percy Fisher, eso fue en el Reino Unido, cuando él diseñó diferentes planeadores, por ejemplo el HAC, el FAT, el FOC, y entonces fueron cuando él fue el pionero, porque logró despegar, no como nosotros, que eran que se tenían como que impulsarse de algo alto para planear. Este despegó por sí. El boceto número 31 de Gustav Whitmer, el día que realizó su primer vuelo, el 14 de agosto de 1905. Ahora te dejo con Rosa y los hermanos Wright. Los hermanos Wright. Durante la década de 1890, los hermanos Wilbur y Oliver Wright, empezaron a interesarse por el mundo de la aviación, especialmente con la idea de fabricar y hacer volar una aeronave más pesada que el aire que pudiese despegar por medios propios. En esa época, ambos administraban una fábrica de bicicletas en Dayton, Estados Unidos, y comenzaron a leer y a estudiar con gran interés libros y documentos relacionados con la aviación. Al final del siglo empezaron a realizar sus primeros vuelos con éxito con sus prototipos en Kitty Hawk, Carolina del Norte. Se convirtieron en el primer equipo de diseñadores que realizaron serias pruebas para solucionar problemas que afectaban para solucionar problemas aerodinámicos de control y de potencia que afectaban a todos los aviones fabricados en esta época. El avión que fabricaron los Wright era un biplano al cual denominaron Flyer. El Flyer fue el primer avión registrado en la historia de la aviación. Orville Wright se convirtió en la primera persona en volar sobre una aeronave más pesada que el aire. Las imágenes de uno de los primeros vuelos de Flyer de los hermanos Wright a finales del año 1903. Alberto Santos Dumont fue un brasileño que también sentía lo mismo por la aviación como los hermanos Wright. Su primer vuelo fue sobre un dirigible y al tiempo creó el propio suyo, al cual llamó el Brexit. Tarjeta postal francesa que muestra a Albert Caputon en su avión, el 14 bis. Eso fue después de dirigirme, hizo su avión. Controversia entre los hermanos Wright y Alberto Santos Dumont. Había una gran controversia, ya que los hermanos Wright hacían volar sus aviones y Alberto Santos Dumont lo hacía despegar por medios propios. Y por eso después del comienzo de la Primera Guerra, las comandantes militares
la importancia que tiene en la aviación, como arma de solar, recomiendo pudiendo fácilmente alcanzar las fuerzas y las bases enemigas sin muchas victorias hasta que se empezó a desarrollar armamento FTR. Y el inglés, por ejemplo, de cámara explicaré porque yo creo que aprender un poco su fuerza y hacen formas rígidas. No te rías. No te rías. Yo le voy a hablar sobre la Segunda Guerra Mundial, que inicia en el 1939 y finaliza en el 1945. Los años de la Segunda Guerra Mundial se caracterizaron por un drástico crecimiento en la producción de aviones y por el gran desarrollo de la tecnología relacionada con la aviación. Esta es una avioneta P-51 de la fabricación estadounidense. Hayden Hill, 178, primer avión de reacción que realizó un vuelo controlado, bombardero estadounidense Boeing B-29 Super Fortress en vuelo. Super turbohélices. Después del fin de la Segunda Guerra Mundial, la aviación comercial pasó a ser independientemente de la aviación militar. Richard Biscombe, primer avión comercial turbohélice en entrar en servicio, eso fue en el año 1950. La era de los reactores. A finales de los años 40, los ingenieros comenzaron a desarrollar las turbinas usadas en los gases a reacción producidas durante la Segunda Guerra Mundial. Casa de reacción en Norteamérica, F-86 sobreempleado en la guerra de Corea. Havilland Cottman, primer avión de reacción para el transporte de pasajeros. Aviones de fuselaje ancho.
Los aviones de fuselaje ancho son comerciales que poseen tres filas de asientos y dos que los separan, las tres filas los separan dos pasillos. Se crearon para proporcionar más comodidad a los pasajeros y mejor movilidad a los tripulantes del avión. El Boeing 747 fue el primer avión provisto de fuselaje ancho. El reactor McDonnell Douglas DC-10, el A300, primer avión de Airbus. Los vuelos supersónicos, Charles Lieber, primer hombre en sobrepasar la velocidad del sonido junto al X-1, sí, lo vi, sí. Glamour Glen, Norteamerican X-15M. Ese fue el primer avión. Concorde despegando y Tupolev Tu-144 en exposición. Ahora los dejo con Juan para explicar el siguiente video. Sí. En 1990, ya llegando a la actualidad, vimos lo que era el Airbus A380, el avión comercial más grande del mundo. Los atentados del 11 de septiembre de 2001 Tienen 16 minutos con 58. 17 ahora mismo. el número de la aviación. Ahora en el futuro. El Space One en vuelo es algo más futurista, un avión. Y el avión solar Helios, el avión solar Helios era lo que sería, no sería con batería, sino con la luz solar. Gracias por su atención. Ahora veremos un video y luego sería como buena. ¿Por qué la foto del libro? ¿Cuál es el video más popular? Ese. Abran paso, por favor. Uno de los más grandes y acariciados sueños del hombre. Se ve por fin hecho realidad en este sector del mundo. Volar. En 1903, los hermanos Orville y Wilbur Wright, después de innumerables esfuerzos, lograron por fin en los llanos de Santa Carolina del Norte que una rudimentaria máquina se elevara unos metros arriba del suelo con un telescopio. Así comenzaba la aviación. Este apasionante invento se podría dividir en dos grandes ramas, la aviación militar y la comercial. La Primera Guerra Mundial trajo una motivación especial para una mayor y mejor investigación y desarrollo de los aeropuertos. En 1925 en Estados Unidos se iniciaría el correo aéreo y unos años más tarde, con el famoso túnel de aire, se mejoraría la ingeniería y los materiales para hacer más fuertes los incipientes aviones. Fue en 1934 cuando comenzó la transportación de pasajeros y 5 años más tarde se concretó el primer viaje transatlántico entre América y Europa. Por supuesto, el inicio de la Segunda Guerra Mundial impulsó de nuevo a la ingeniería aeronáutica. Las batallas aéreas y sus héroes ya forman parte de la historia, como el legendario Barón Rojo del Ejército Alemán, o Jack Freeman y nuestro muy mexicano Francisco Sarabia. Pero también habría aviones famosos como el tristemente célebre Enola Gay, que transportó a la primera y mortífera bomba atómica. Era 1952 cuando el mundo conoció que los motores de propulsión a chorro surgiría en jet. La aviación comercial y militar comenzarían otra etapa. Los viajeros por avión se incrementaban día con día y las rutas atravesaban todos los continentes. Para viajar en esos modernos aparatos, todo el mundo se ponía las mejores ganas. Todas las jóvenes de sociedad querían ser azafatas, hablar inglés y vestir los clásicos uniformes de las compañías aéreas. En los años 70 surgió el U-Jet, un avión que
transporta a más de 300 personas, varias toneladas de carga y puede realizar viajes transatlánticos sin escalas. En los 80 nació el Concorde, un avión supersónico franco-inglés que puede romper la velocidad del sonido y cubrir la ruta Nueva York-Londres en solo 4 horas. En México la aviación comercial tiene más de 60 años. Para el próximo milenio se espera la puesta en operación de un nuevo avión que, volando a más altura de la hasta hoy posible, podrá cubrir vuelos entre América y Europa en tan solo 2 horas. Ojalá estemos para ello. Por lo pronto es la aviación uno de los grandes aportes del siglo XX. Y no sé usted, pero yo no sé cómo sería la vida sin la existencia de este maravilloso medio de transporte. El avión y todo lo que la aviación nos ha dado. Bueno, vamos a dejarlo ahí, pero ya para terminar. ¿Es breve? Sí. Ustedes se preguntarán cómo vuela un avión si es tan pesado, más pesado que el avión. Bueno, en 1290, Roger Bond fue un británico. Él estudió las teorías de Arquímedes y decía que como el agua y el aire tenían que tener propiedades sólidas y que al inventar algo que nadie pudiera sostener, al igual que el agua, no tiene lugar. Bueno, el avión lo que tiene para volar solo necesita la fuerza de sustentación y su peso tiene que ser iguales para poder levantar vuelo. Por eso es que cuando va a mucha velocidad, el aire que guarda el peso y hace que levante. Cuando ya está en el aire, tiene que hacer tiro, tiene en las alas, tiene dos pegadas del cuerpo, pero están más pegadas, a lo más cerca del cuerpo, dos flaps, que son esas no tienen movimiento, pero son las que mantienen que el avión esté constantemente, mantenga una velocidad o misma o de otra manera. Y más despegadas tienen los alerones, que serían, si un alerón derecho está hacia arriba y el izquierdo está hacia abajo, lo que va a hacer es que va a girar a la izquierda y viceversa. Igual sucede con la parte de atrás cuando tiene lo mismo. Lo único que la de atrás hace